Pensé que mi esposa me engañaba con su entrenador personal. La verdad era peor, era con mi hermano, desde el inicio de nuestro matrimonio. Me llamo Andrés, tengo 35 años, y hasta hace poco pensaba que llevaba una vida bastante buena. No perfecta, claro, pero ¿quién la tiene? Estaba casado con Sofía desde hacía casi 7 años. 7 años de matrimonio, de rutinas, de pequeños logros, de esas peleas tontas que parecen inofensivas, de proyectos que se fueron quedando a medias. Yo la amaba. O al menos eso creía. Y la confianza, esa que se supone que es la base de todo, estaba ahí, o al menos eso quería pensar. Hasta que empezó a no estar. Los cambios fueron sutiles, como suele pasar. Un día, Sofía empezó a ir más seguido al gimnasio. Me pareció bien al principio, cuidarse, tener su espacio, sentirse bien. Pero de a poco, el entusiasmo se volvió obsesivo. Hablaba de su entrenador como si fuera un gurú. Es increíble, sabe tanto, me entiende como nadie, me motiva a superarme. Y aunque esas frases podrían ser inofensivas, algo en el tono, en la frecuencia, en los silencios que seguían a sus palabras, me empezó a raspar. No podía evitarlo. Empecé a observar más. Las horas que pasaba fuera de casa. Los mensajes que llegaban a horas raras. Las risas que le sacaba ese celular mientras yo estaba a su lado, como si fuera invisible. La forma en que se arreglaba cada vez más para ir al gimnasio, como si fuera a una cita. Las veces que decía estar agotada, pero volvía con una sonrisa diferente, con ese brillo en los ojos que yo hacía tiempo no veía dirigido hacia mí. Una noche, mientras ella dormía, agarré su celular. No lo hice por costumbre, nunca lo había hecho antes. Pero esta vez no pude evitarlo. La pantalla se iluminó sola, un mensaje entrante. Era de alguien guardado como ese. Me congelé. No lo abrí. No hice falta. Ya lo sabía. Ese. Su entrenador. Mi cabeza se llenó de imágenes. Ella en sus clases, él tocándola para corregirle una postura, sus miradas. Me sentí estúpido. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo detuve? Al día siguiente, la enfrenté. Le pregunté directo. ¿Me estás engañando con tu entrenador? La vi palidecer. Tartamudear. Evitar mi mirada. Pero lo negó. Dijo que estaba loco, que era una paranoia mía. Que confiara en ella, que no había nadie más. Me quise creer su versión. Porque es más fácil tapar una herida que abrirla. Porque pensar que tu esposa te engaña es desgarrador, pero pensar que no es así y que estás arruinando tu matrimonio por celos, es más fácil de tragar. Pero había algo que no cuadraba. Algo que me decía que estaba mirando en la dirección equivocada. Y no lo supe hasta que, semanas después, encontré un mensaje que no era de su entrenador. Era de alguien mucho más cercano. Alguien que nunca habría sospechado. Mi hermano. No puedo esperar a verte otra vez. Cuando te tengo cerca, me olvido de todo. Ahí, entendí que el entrenador no era el problema. El problema estaba en mi sangre. Me quedé mirando ese mensaje en el celular como si las palabras fueran manchas de sangre en la pantalla. Me costaba procesarlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no lo vi? Mi hermano, mi propio hermano. Era como si el aire en mis pulmones se hubiera evaporado. Sentí una mezcla de frío y ardor que me atravesó el pecho. Era traición, pero no de la forma en que uno espera. No era un tercero cualquiera, un extraño, un error impulsivo de una noche. Era mi sangre. El mismo tipo que había estado en mi casamiento, que se paró a mi lado con una copa de champán mientras brindábamos por la familia. El que me ayudó a elegir el traje para la boda, el que abrazó a Sofía con una sonrisa tan sincera que ahora me parece grotesca. No me animé a abrir el chat de inmediato. Cerré el celular, lo apreté en mi mano, me quedé quieto por largos minutos, como si todo fuera una pesadilla y si no miraba, no pasaba. Pero no. Estaba ahí. Y lo peor era que, mientras intentaba calmarme, mientras luchaba contra la idea de mirar y destruirlo todo, otra notificación entró.
Otro mensaje. Esta vez más corto. Más directo. De Nicolás. ¿Podemos vernos mañana? Extraño tus besos. Sentí que el estómago se me revolvía. Me ardía la cara, las orejas, el pecho. Porque no solo estaba ocurriendo, seguía ocurriendo. Esto no era una historia vieja que estaba enterrada. Era un presente activo. Un presente en el que mi esposa, la mujer con la que compartía mi cama, mi casa, mis sueños, todavía estaba acostándose con mi hermano. Abrí el chat completo. Las pruebas eran brutales. Cientos de mensajes. Imágenes. Frases cargadas de deseo y de culpa. No sé cómo mirarlo a los ojos después de lo que hicimos. Siempre fue él, pero cuando estás conmigo, no puedo evitar sentir que sos vos quien debería estar aquí. No aguanto más estas mentiras, pero tampoco quiero dejarte. Fechas. Tiempos. Todo encajaba. Ese viaje que Sofía me dijo que había hecho para despejarse, lo había pasado con él. Ese día que Nicolás canceló el almuerzo familiar porque estaba enfermo, era el mismo día que Sofía me pidió tiempo para ir a terapia. Los supuestos turnos en el gimnasio, las horas extra de Nicolás en la oficina, todas las excusas, todas las historias, todos los hilos sueltos que yo había ido dejando pasar por amor. Ahora caían uno encima del otro como un dominó podrido. Lo peor fue descubrir que esto no era nuevo. Los mensajes más viejos databan de 6 años atrás. Apenas meses después de nuestra boda. O peor, incluso antes. Había uno que me dejó sin aire. Sofía le escribía. No puedo creer que estoy a punto de casarme con él y no con vos. Y él le respondía. A veces pienso que es mejor así, que si nos elegimos, nos vamos a lastimar demasiado. Pero a veces, solo quiero que seas mía de verdad. Ese de verdad se me quedó grabado como un puñal. ¿Qué significaba de verdad? ¿Que ya habían sido algo antes? ¿Que yo siempre fui la segunda opción? ¿El plan B? ¿El que estaba ahí para cumplir un rol mientras ellos se divertían a escondidas? Mi mente repasó cada recuerdo con una lente nueva. La primera Navidad juntos. Sofía llegando tarde a la cena, diciendo que se le hizo tarde porque estaba ayudando a mi madre. Nicolás sonriéndome, abrazándome, brindando conmigo. Las veces que lo encontré saliendo de casa, diciendo que pasó a dejar algo. La vez que, en una borrachera, un amigo me hizo una broma tonta sobre cómo mi hermano miraba demasiado a Sofía y yo lo desestimé como una tontería más de la noche. Todo estaba ahí. En mi cara. Y yo no quise verlo. Porque uno no piensa que su esposa se pueda acostar con su hermano. Uno no piensa que lo que está construyendo en su hogar es, en realidad, un escenario montado para una obra en la que él es el idiota. Me quedé sentado, con la cabeza entre las manos, respirando como un animal herido. Quise llamarla. Quise llamarlo. Quise prender fuego la casa. Quise desaparecer. Pero me quedé ahí, paralizado. Porque entendí que no había nada que pudiera decir, preguntar o gritar que cambiara lo que había leído. No era un accidente. No era un error. Era una elección. Una elección que hicieron una y otra vez mientras yo estaba ahí, confiando, soñando, cuidando, construyendo. Cero y en ese momento, algo dentro de mí se apagó. No fue odio. No fue venganza. Fue algo peor. Vacío. El tipo de vacío que te deja sin aliento porque te das cuenta de que no hay nada en lo que apoyarte. Nada de lo que agarrarte. Nada de lo que alguna vez creí tener, era real. No pude seguir cargando el peso de esa verdad solo. Era como caminar con una bomba en el pecho, latiendo cada segundo, a punto de estallar. Así que decidí enfrentarlos. A ambos. A la mujer con la que había construido una vida y al hermano que creí que me cuidaría la espalda siempre. No quería rodeos, no quería palabras suaves. Quería mirarlos a los ojos y ver qué mierda tenían para decir. Si es que se atrevían a decir algo. Cité a Sofía en casa. Le dije que necesitábamos hablar. Usé ese tono seco, cortante, que nunca había usado con ella en todos los años juntos.
Cuando llegó, traía la misma cara que siempre, esa mezcla de ternura ensayada y desinterés calculado. Pero cuando me vio sentado, serio, con el celular en la mesa, algo en su expresión cambió. Lo supo. No hizo falta que le dijera nada. Se sentó, evitó mirarme y esperó. Le pregunté una sola cosa. ¿Desde cuándo? Ella bajó la cabeza. Jugaba con sus manos. Quise pensar que al menos tendría el decoro de llorar, de mostrar culpa. Pero no. Lo que dijo fue peor. Con la voz baja, casi indiferente, soltó. Desde siempre. Ahí, el mundo se me cayó encima. Desde siempre. 2 palabras que pesan como un edificio entero aplastándote el pecho. 2 palabras que confirman que cada aniversario, cada foto, cada viaje, cada te amo susurrado en la madrugada, fue mentira. Me reí. Pero no fue una risa alegre. Fue una carcajada vacía, rota, esa que se te escapa cuando ya no te quedan lágrimas. Y entonces, porque ya no tenía nada que perder, le pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué carajo mi hermano? Lo que respondió me dejó peor que si me hubiera escupido en la cara. Me miró, con una mezcla de resignación y compasión. Como si ella fuera la víctima, no yo. Porque él estaba antes. Porque con vos era cómodo, era seguro, pero con él era otra cosa. No puedo explicarlo. Ahí entendí que no había un porqué racional. No había un motivo que pudiera darle sentido. Era simplemente una elección. Una elección repetida, sostenida, alimentada por años. Porque mientras yo me rompía la espalda trabajando, confiando, construyendo, ellos se divertían a escondidas, escribiéndose mensajes calientes mientras yo preparaba la cena, inventando excusas para verse. Riéndose de mí mientras yo los presentaba como las 2 personas más importantes de mi vida. No aguanté más. Llamé a Nicolás. Le mandé un mensaje. Vení. Ahora. Tardó 20 minutos en llegar. Entró con esa sonrisa suya, medio nerviosa, medio falsa, como si supiera que algo estaba mal pero no se atreviera a imaginar hasta qué punto. Cuando me vio, entendió. Cuando vio a Sofía sentada, entendió aún más. Cerró la puerta. Se quedó de pie, esperando. Y yo, lo miré con el odio más puro que alguna vez sentí. Ese odio que no se grita. Ese odio que te quema por dentro mientras mantenés la calma por fuera. ¿Vos también tenés algo para decir? Le pregunté. Nicolás tragó saliva. Se frotó las manos. Intentó hablar, pero solo balbuceó. Andrés, yo, no sé cómo pasó. Te juro que intenté frenarlo. Me reí otra vez. Una risa seca, que dolía en la garganta. Le mostré el celular, las fotos, los mensajes, las fechas. Todo. ¿Intentaste frenarlo? ¿Esto? Le señalé. ¿Esto es intentar frenarlo? Y ahí soltó lo peor. La frase que me confirmó que ya no había nada que rescatar de esa basura de relación. Me miró, derrotado, y dijo. No te lo tomes tan a pecho. Era inevitable. Ella siempre me miró distinto. Vos no lo viste, pero siempre hubo algo entre nosotros. Inevitable. Esa palabra me retumbó como una explosión. No fue lo lamento. No fue un error. No fue te fallé. Fue inevitable. Ahí me di cuenta de que no les dolía haberme traicionado. No les dolía haber roto una familia. No les dolía haberme usado como escudo, como espectador, como idiota. Lo único que les dolía era que los había descubierto. Y entonces, sentí una calma extraña. Porque entendí que no tenía nada más que hacer ahí. Ni un reproche más. Ni una palabra más. Los dejé. A los 2. Con su miseria. Con su mentira. Con su inevitable. Me fui de mi propia casa esa noche. Solo con mi dignidad. Porque todo lo demás, ya estaba podrido. Me fui de mi casa esa noche sin mirar atrás. Ni siquiera quise ver cómo reaccionaban cuando cerré la puerta.
Sabía que no había lágrimas reales, ni gritos pidiendo perdón. Porque no había culpa verdadera. Había solo una incomodidad momentánea. El fastidio de que su secreto había salido a la luz, de que su juego ya no podía seguir disfrazado de coincidencias y malentendidos. Me fui sin maletas. Sin recuerdos. Sin explicaciones. Me fui con lo puesto y con la decisión silenciosa de no volver jamás. Porque no hay peor cárcel que quedarse a vivir en la casa donde te destruyeron. Al principio, no fue fácil. Lo digo con toda honestidad, la soledad dolía. No la física, esa de no tener a nadie al lado en la cama. Era otra. Era la soledad de darte cuenta de que toda tu vida era una mentira tejida por las dos personas que más amabas. La soledad de pensar en cada momento compartido y darte cuenta de que no era compartido. Era actuado. Era fingido. Una escena donde yo era el único que creía en lo que estaba viviendo. Los primeros meses fueron grises. Me aislé. Dejé de hablar con amigos, incluso con familiares. ¿Por qué? ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo contás que tu esposa y tu hermano se acostaron a tus espaldas durante años? ¿Cómo no sentís que, aunque no tuviste la culpa, algo de tu dignidad quedó tirado en el piso? Me costó mirarme al espejo. Me costó salir. Me costó confiar. Me costó no pensar que todo el mundo es igual de podrido. Pero ahí, en ese fondo donde no hay nada, es donde también empecé a entender algo. Yo seguía vivo. Yo estaba destruido, sí, pero seguía acá. Y mientras sigas respirando, siempre hay algo que hacer con el tiempo que te queda. Así que, de a poco, me levanté. No con grandes gestos ni con frases motivacionales. Con cosas pequeñas, salir a caminar, cambiar de barrio, buscar terapia. Empecé a enfocarme en mí. A reconstruirme. A entender que lo que pasó no definía mi valor como persona. Que el hecho de que ellos fueran basura no significaba que yo fuera menos por haber confiado. Porque confiar no es una debilidad. Es algo que los cobardes no entienden. Y mientras yo intentaba reconstruir algo de lo que quedaba, las noticias empezaron a llegar. Sin buscarlas. Sin querer saber. Me contaron que Nicolás y Sofía intentaron seguir como si nada. Que trataron de hacer oficial lo que habían escondido por tanto tiempo. Pero no duró. Porque lo que nace de una traición no puede crecer. Se pudre. Me dijeron que la familia los empezó a mirar raro. Que nadie les creyó su versión de esto fue algo reciente, no queríamos hacerle daño. Porque la gente puede ser ingenua, pero no estúpida. Todos vieron cómo se miraban, cómo se buscaban en las reuniones familiares. Solo que nadie quería creerlo. Me dijeron que Sofía perdió amistades. Que nadie quiso bancarla cuando empezó a mostrar a Nicolás como su pareja. Que todo se volvió incómodo. Y él empezó a distanciarse también. Porque claro, una cosa es tener una aventura, un juego prohibido, y otra muy distinta es enfrentar el espejo todos los días sabiendo que te acostaste con la esposa de tu hermano durante años. Que te cagaste en todo. Y lo peor, que nunca la vas a poder mirar sin que te recuerde lo que sos. Yo, en cambio, no necesito mirar atrás. No necesito venganza. No necesito que se hundan para ser feliz. Porque lo que más les duele, aunque no lo admitan, es saber que yo sigo de pie. Que los dejé atrás. Que no me convertí en ellos. Y que un día, quizá no mañana, quizá no este año, voy a volver a confiar. Pero jamás en la gente que cree que la traición es inevitable. Porque esa es la peor mentira de todas.